cómo asegurar la disponibilidad hídrica para las actividades productivas es el tema de nuestro siguiente panel de expertos. Invitamos a Raúl Montenegro, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Diomedes Domínguez, gerente regional del Banco de Desarrollo Agropecuario, BDA, en Los Santos, Gerardo González, representante de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá, doctora Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Y en la moderación nos acompañan Lenín Tinoco, gerente general de Kifar International S.A., Leonardo Ramos, director de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas de Empresa Panameña de Alimentos EPA. Bienvenidos. El aplauso para ellos. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias al CONEP por esta invitación y definitivamente una iniciativa que Panamá lo necesita. Entonces, como estamos cortos de tiempo, vamos a ir para este panel de lujo. Y Alfredo, ¿dónde está por aquí del CONEP? Me dijo, no, definitivamente no puedes hablar, tienes que leer porque si no nos vamos a extender un montón. Pero para no perder ese protagonismo, el agua en lugares, sin lugar a dudas, es el activo más estratégico que tiene Panamá. No solo porque sostiene la vida, sino porque es la base silenciosa sobre la cual operan nuestros sectores productivos claves, como el agro, la industria, el comercio e incluso las finanzas. Sin agua no hay cosechas, no hay fábricas, no hay exportaciones y por tanto no hay desarrollo. Paradójicamente, Panamá goza de una de las mayores disponibilidades de agua dulce per cápita de la región, pero apenas aprovechamos una fracción de ese potencial y a eso se le suma la creciente presión del cambio climático con eventos cada vez más extremos como el Niño, afectando también la seguridad alimentaria como la economía. Hoy en este panel, que es un panel de lujo, queremos abrir una conversación franca y técnica de cómo asegurar el suministro de agua para las actividades productivas en nuestro país. Y nos acompañan unos invitados del sector agropecuario, industrial, financiero y científico para compartir perspectivas, retos y lo más importante, soluciones. Los invito a que escuchen con atención, pero también a que conecten con sus ideas en cada uno desde su trinchera, porque el futuro de Panamá nos tenemos que involucrar todos. Entonces, bienvenidos a este panel y pues adelante. Gracias. Sí, muy buenos días a todos. Le recordamos a los panelistas que hay un término de 3 minutos para el desarrollo de las preguntas. Primera pregunta para el representante del Sindicato de Industriales de Panamá, el ingeniero Raúl Montenegro. La manufactura panameña está conformada en gran parte por la industria agroalimentaria, la cual es altamente dependiente del recurso agua. ¿Qué desafíos enfrenta el sector en materia de disponibilidad y cómo lo están enfrentando? Primeramente, te agradezco la pregunta. El eslogan de este foro es que el agua es vida. Y en base a eso, la industria, considero yo hace un poquito más de 10 años, empezó, como dijeron hace poquito, que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Desde hace 10 años la industria ha empezado a medir y a hacer mucho más eficiente todos los procesos productivos en la utilización del recurso, en todo lo que es la industria alimentaria, la industria de la construcción. Adicionalmente a eso, aprovechar la gran cantidad de lluvia que cae sobre este país. Hay empresas afiliadas al gremio que han utilizado y han invertido grandemente en proyectos de cosechas de agua, reutilización del agua de lluvia para consumo básico. Inclusive hay una empresa que
que hizo un mecanismo, un piso permeable conectado a tanques de almacenamiento y a la reutilización de esa agua. Y finalmente, para no aburrirlos, todo lo que es enfriamiento y producción de vapor, en gran medida se está utilizando el agua de lluvia a fin de no utilizar el agua potable que nos da el IDAN. Me parece que la industria en general, inclusive la agroindustria, pero eso se lo dejaré aquí a mi vecino, en cuanto a mecanismos de riego por goteo y muchas otras cosas, todo eso lo que nos lleva a que somos mucho más conscientes de la importancia del agua, de medir el uso eficiente de ese recurso tan vital. Yo conversaba con algunos de los compañeros de aquí del foro de que para nosotros los panameños el agua era como algo, lo dábamos como por descontado. De hace un tiempo atrás, yo calculo que de hace 30 años empezamos a cuidar el medio ambiente, a hacer reforestación y a cuidar las fuentes de agua. Luego nos dimos cuenta que aún con esos programas de reforestación que tú señalaste aquí en tu exposición, que eso no es suficiente y que adicional tenemos que cuidar ese precioso y vital líquido para todos los ciudadanos. Gracias, Raúl. A Gerardo una pregunta. Dice que según la FAO, el 17% de la superficie con potencial de irrigación en Panamá se riega, mientras que tan solo el 28.8% de la disponibilidad total de agua dulce cruda es aprovechada en Panamá, y esto según el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. La pregunta sería, ¿cómo enfrentamos esta dicotomía y qué propuestas tiene el sector agropecuario para cortar esta brecha? Sí, es interesante la pregunta y no es difícil responder. Yo escuché la estadística que dijo el presidente al principio y definitivamente la mayoría del agua en Panamá se pierde, se desperdicia al mar. Yo digo que nosotros en el sector agropecuario estamos insistiendo en la confección de grandes reservorios en zonas estratégicas específicas. Hay lugares donde no se necesitan, pero sobre todo en la parte del arco seco se necesitan estos grandes reservorios, conservación de agua con presas importantes y sistemas de riego, sobre todo en los rubros que más se necesitan. El pastoreo, por ejemplo, el rubro arroz, que hoy día no consumimos menos de lo que producimos, y Panamá hace 10, 15 años atrás éramos exportadores de arroz. Cuando una parcela puede sembrarse y cosecharse una vez al año a ruego, como uno dice, con sistemas de riego siembras y cosechas 3 veces al año, o sea que tus costos de producción bajan y tu producción sube. Y así, otro rubro. Yo creo que importante es que se produzcan reservorios, se confeccionen y sistemas de riego y que sean manejados por una junta de usuarios. O sea, los mismos productores podemos manejar estos sistemas de riego mediante juntas de usuarios, que hay experiencias importantes en otros países y aquí mismo en Panamá, en la comunidad del Caño, en Coclé, hay un sistema de riego que lo manejan los usuarios y producen arroz 3 veces al año. Muchas gracias, ingeniero. Pregunta a la representante del INPA, ingeniera Luz Graciela. ¿Qué información general el INPA para los diversos sectores de actividad económica, sobre todo en materia de disponibilidad de recursos hídricos? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y bueno, y también agradecer al CONEP por este maravilloso encuentro público-privado
que nos permite compartir conocimiento y compartir experiencias. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, pues es el que administra la red de estaciones meteorológicas e hidrológicas que tiene el país, y también un Banco Nacional de Datos que tiene información de más de 30, 40 años de registro. Y nuestro principal objetivo y misión es salvar vidas en todos los sectores, salvar vidas por inundaciones, por deslizamientos, por seguridad alimentaria, por salud y por cualquier calamidad que ponga en riesgo la vida humana. Nosotros tenemos toda la intención, la disposición y el interés de compartir información con todos los sectores socioeconómicos del país. El clima es el eje transversal que determina las actividades del ser humano. Con el sector agropecuario tenemos una relación muy estrecha a través de información con las mesas técnicas agroclimáticas que las llevamos a las 10 provincias y donde el compañero aquí, amigo, es un usuario fiel de nuestra información y tenemos videos, testimonios de que nuestros pronósticos y nuestra información les sirvieron para salvar animales. Tenemos como tarea hacer pronósticos al corto plazo para los sistemas de protección civil, pronósticos para las centrales hidroeléctricas, pronósticos estacionales que les sirven a todos los sectores y también estamos involucrados en los escenarios de cambio climático. Es decir, información a diferentes escalas de tiempo que sirven para que se tomen los diferentes sectores decisiones informadas. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ya nos prendieron el aviso de tiempo. Me quedaron 28 segundos. 28 segundos, buenísimo. Vamos con Diomedes. Dice, la exposición de la cartera agropecuaria de los riesgos climáticos podría vulnerar el otorgamiento de créditos. ¿Cómo el Banco de Desarrollo Agropecuario mitiga dicha vulnerabilidad y cómo asegura ambos, el suministro del agua y el otorgamiento de créditos para el sector? Sí, muy buenos días. Agradezco al CONEP la oportunidad que me da como representante del Banco de Desarrollo. Bueno, una pregunta que en 3 minutos sería un poquito difícil contestarla, pero vamos a tratar de hacer una síntesis, ¿verdad? El Banco de Desarrollo, por meta, igual que todos los bancos, se hace un estudio del proyecto para que sea viable. En este caso, nosotros tenemos una política que es adaptación y mitigación al cambio climático, donde existe personal capacitado en esta institución para hacer un estudio del proyecto, con muchos datos que a veces nos da el INPA, aunque desde el 97, cuando yo era un poco más joven, yo trabajé con el CROWAT en la determinación de las necesidades hídricas de ciertos cultivos y hemos entrado al Banco de Desarrollo a implementar esto y no solamente otorgar el crédito, darle seguimiento porque tenemos un departamento de asistencia técnica que asesora desde el día 1 a la producción. En los sistemas de riego, aquí pareciera que todos nos hemos enfocado en este foro es en la eficiencia y en la distribución del agua. Los sistemas de riego tienen unos estudios previos. El sistema de riego no es solamente aplicarle agua al cultivo, eso empieza desde el suelo, cómo se mueve el agua en el suelo, el uso consultivo del cultivo que usted va a sembrar. No todos los cultivos necesitan la misma cantidad de agua, no todos los suelos se mueven, el agua se mueve igual. Suelos arenosos son mucho más rápido la infiltración que el suelo arcilloso. Entonces son aspectos que influyen incluso hasta en la proyección financiera del crédito, porque si usted economiza y usted distribuye el agua que necesita la planta en forma eficiente, su producción va a ser mucho más eficiente y usted va a tener mayor rentabilidad. Entonces también existe un aspecto muy importante que es la transferencia de tecnología.
nuestros productores, todos tienen la experiencia del mundo, pero los nuevos profesionales vienen con técnicas y a veces existe un choque entre el joven que tiene la tecnología y el señor, el experto que tiene la experiencia de manejar el cultivo. Entonces yo creo que es un aspecto muy importante que se debe manejar en todos los proyectos que se financien, sea con el Banco de Desarrollo, con el Banco Nacional o con la banca privada. Muy interesante, gracias ingeniero. Pregunta para el ingeniero Montenegro. ¿Qué propuestas dirigidas a los reguladores maneja el sector para que se garantice la fiabilidad del suministro en volumen y calidad? La pregunta fue, ¿qué propuesta? No te escuché. Sí, ¿qué propuestas dirigidas a los reguladores maneja el sector para que se garantice la fiabilidad del suministro en volumen y calidad? Básicamente, propuestas, yo creo que lo principal es concientizar a la ciudadanía como un todo. Pudiésemos hablar de un sello verde de toda empresa o todo productor que hace un esfuerzo en la conservación de las fuentes hídricas o del vital líquido, que tenga una ventaja en el momento de participar en una licitación al gobierno o algo similar. Lo segundo es que tú no tienes que ser un gran empresario o una gran empresa para tomar y para cuidar el agua. Aquí hablamos, hemos insistido en la importancia del ciudadano, desde el pequeño microempresario, en saber que de la importancia es en medir el consumo, probablemente en la implementación de pequeños medidores por fuente de producción que les permita a los micro y pequeños empresarios poder medir y buscar eficiencias en cada uno de sus sistemas productivos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y vamos con Gerardo de nuevo. Hoy gozamos de abundante agua, pero mañana vendrá el niño otra vez. ¿Cómo está preparado el sector agro para ello? ¿Cómo está preparado el sector agropecuario para afrontar el niño que viene de nuevo? Ok, mira, son fenómenos que llegaban a cada 7 años aproximadamente, hoy están llegando cada 2 años. Muchos productores no se preparaban, hoy día cambió eso y el INPA nos ha apoyado mucho en esto. Hay que preservar agua, hay que hacer las cosechas de agua, los pequeños reservorios en fincas, pero también prepararse con, más que nada en el sector pecuario, con buena comida para los animales y que sean nutritivas y todo lo demás. En la parte agrícola, los pozos profundos nos han ayudado mucho, aunque el agua subterránea debe ser una segunda opción. Siempre debemos ir encaminados a utilizar y a cosechar o a retener el agua superficial, sobre todo el agua lluvia que tiene escorrentía en la cuenca. Pues la cuenca pues no es un río, la cuenca es un territorio. Entonces, preservándola. Pero es importante, mira, es importante, Panamá, tenemos la ley 44 de agosto del 2002, que va encaminada a preservar las cuencas hidrográficas. Sin embargo, la ley tiene un mandato de hacer y de realizar, confeccionar un plan de ordenamiento territorial ambiental en cada cuenca. Yo creo que aparte de la cuenca del Canal, ninguna otra cuenca en Panamá tiene este plan de ordenamiento territorial ambiental confeccionado. Esto nos ayudaría mucho porque después de
de Cepota, se hace un plan de manejo ambiental en esa cuenca. Y yo creo que por allí viene la cosa de que los productores, con un plan de ordenamiento territorial ambiental, podemos llevar a ver qué es lo que viene, qué vamos a hacer, cómo sería nuestro uso de agroquímicos, o si no lo usamos, o usamos elementos orgánicos, es decir, pero tenemos que tener ese plan de ordenamiento territorial ambiental por cuenca. Esa es la base para la preservación de la parte hídrica en una cuenca hidrográfica. Muchas gracias, ingeniero. Pregunta para la ingeniera Luz Graciela. Se menciona mucho el tema de zonas de alto riesgo a eventos climáticos. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Y cómo uno se entera? Zonas de alto riesgo a eventos climáticos. Bueno, en realidad esa es una pregunta bastante amplia. Nosotros hemos elaborado un portal donde hemos definido las zonas de alto riesgo en el sentido de que hemos contabilizado todas las afectaciones que ha habido por inundaciones, básicamente, ¿verdad? Por inundaciones y deslizamientos de tierra. Y con base a eso, pues decimos, estas son las áreas vulnerables donde debía intervenir con mucha responsabilidad lo que llama el compañero de ordenamiento territorial, porque hay zonas donde no son habitables y la población está ubicada en zonas vulnerables. Nosotros podemos hacer el mejor de los pronósticos, pero para gestionar un riesgo usted tiene que tener 3 elementos: conocer la amenaza que nos corresponde, tener un claro panorama y claro bien definidas las áreas vulnerables para entonces usted gestionar el riesgo. Y allí entramos todas las instituciones. Eso no es solamente una sola tarea de SINAPROC, no es una tarea del INPA de ofrecer información. El tiempo es muy cambiante, la atmósfera es muy dinámica. Nosotros estamos haciendo un pronóstico para un evento que se desarrolla y se puede desarrollar muy rápidamente y no hay tiempo de alertar a las comunidades. Entonces, ese ordenamiento territorial, ese definir cuáles son las áreas donde usted no puede estar ubicado, cuáles son las áreas donde usted no puede sembrar este tipo de producto, porque va a estar sujeto a inundaciones frecuentes. Y esa es la información que nosotros queremos compartir con todos los sectores para que se tomen decisiones tanto de desarrollo como de prevención a sus diferentes áreas de desarrollo. Allí hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho y que son las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas en este momento no se tiene una completa medición de lo que hay en nuestro suelo, en nuestro subsuelo, y hay una desmedida, tengo 28 minutos, Adelante. 28 segundos tengo de la anterior. Hay una desmedida, perforaciones de pozos sin conocer verdaderamente cuál es la cantidad de agua subterránea. Esa es una tarea pendiente que hay que resolver, medir las aguas subterráneas. Bueno, muchas gracias. Y ahora creo que la última pregunta para Diomedes. ¿Qué tipo de proyectos orientados a garantizar el suministro de agua en finca está priorizando el Banco de Desarrollo Agropecuario en sus financiamientos? Ok, dentro de la adaptación y mitigación al cambio climático es amplio todo lo que es almacenamiento de agua, construcción de estanques, geomembranas, perforación de pozos, financiamiento de bombas, tanto eléctricas como con energía solar, la implementación de paneles solares,
cercas eléctricas, toda la gama de esto. Ahora, aunado más a los últimos acontecimientos en nuestra área, pues, específicamente en la provincia de Los Santos, también el banco tiene el financiamiento para el manejo de las aguas. ¿Por qué? Nosotros como institución, siempre cuando vamos a financiar un proyecto, pedimos el aval del MINSA y de Medio Ambiente. El impacto que ese proyecto va a reflejar dentro de la comunidad también tiene que ser valorado. Tenemos que tener los permisos. Hasta cierto nivel trabajamos con los permisos directos y cuando son explotaciones mayores, entonces entran los estudios de impacto ambiental. Aquí todos nos hemos concretizado en que el agua existe. Okay. No tenemos los métodos de almacenamiento. Tenemos un gran problema también que nuestros ríos son cortos. ¿Verdad? Eso no lo hemos analizado, que nuestros ríos son muy cortos y eso impide el almacenamiento del agua, ya que son muy rápidos para llegar a la desembocadura de los ríos. Y también tenemos un problema que a través de la historia, las tierras más productivas son las tierras que están cerca de los ríos y son las tierras que están siendo habitadas. Ese es un problema, un impacto que las aguas nosotros mismos las contaminamos. Tenemos que implementar una política integral y el Banco de Desarrollo está para financiar y está financiando todos estos rubros que les mencioné al 1% que no lo tiene ningún banco. ¿Okay? Entonces, acérquese, presente su proyecto, eso sí, tenemos que analizarlo porque no es financiar por financiar, sino que queremos que el mismo proyecto no impacte al medio ambiente, que contribuya al fortalecimiento de este como tal. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido un momento muy interesante dentro de lo que son las perspectivas de los diferentes sectores. Voy a hacer como unas reflexiones finales como para que no nos vayamos con esta información simple, y es que el agua para las actividades productivas realmente no es una cuestión técnica, sino también estratégica, financiera, institucional y profundamente ética. Algunas ideas claves que recogimos de este panel es que tenemos el agua, pero no la sabemos usar eficientemente. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una realidad presente. La inversión en soluciones hídricas no es un gasto, es una garantía de productividad. La información y las métricas valen oro, que es lo que nos enseñaba el Instituto de Meteorología e Hidrología. La colaboración de todos los actores es clave. La empresa, el gobierno, los agricultores no pueden enfrentar estos desafíos solos. La seguridad hídrica es una causa común. Entonces, para los que están aquí, el sector privado, las instituciones, la academia y la juventud, este no es un tema ajeno, la debemos tener todos dentro de nuestras agendas. Hoy se han sembrado algunas ideas, el reto ahora es convertirlas en acción concreta. Muchas gracias por acompañarnos, sigamos trabajando juntos por un Panamá productivo, resiliente y agua para todos. Muchas gracias.